Nos hemos preguntado muchas veces qué clase de droga es el socialismo que produce semejante adicción. Una adicción histórica que no se remedia. Y no se remedia no contra argumentos que demuestran que el socialismo es contrario a la razón, que el socialismo es estúpido, que el socialismo niega la esencia de la libertad humana, que es la creadora, sino que se revela contra la realidad, contra el pragmatismo más elemental. El socialismo no ha sembrado sino miseria y destrucción donde quiera que se ha implantado. Y sin embargo, la gente sigue siendo socialista. Y hay que regresar al socialismo. Y hay que volver al socialismo. Y el socialismo bueno es el que nunca ha existido, porque el socialismo que ha existido no ha dejado tras de sí sino desastres, locura, muerte, destrucción, pobreza. El primer ensayo socialismo a gran escala que conoció la humanidad fue el de la Revolución de Octubre de 1917 en la Rusia, que fue la Rusia soviética. Ese fue un esfuerzo socialista gigantesco que empezó basándose en lo que los zares habían hecho durante centurias y después en lo que Occidente le regaló a Rusia para que fuera el muro de contención de la expansión nazi de los años 30, especialmente de los años posteriores al imperio de Hitler. Pues a partir de ahí se impuso el socialismo soviético que llegó a alcanzar casi que media humanidad. ¿Qué dejó el socialismo soviético? Miseria, abandono de los derechos elementales, de los derechos fundamentales de los hombres, tragedia por todas partes. Eso fue lo que se cayó con el muro de Berlín hace exactamente 30 años. Los países de Europa Oriental no eran los países pobres, fueron los países convertidos a un sistema de pobreza por el socialismo comunista. Polonia, el imperio austrohúngaro, Hungría, Bulgaria, todos los países, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos los países socialistas que derribaron el muro de Berlín hace exactamente 30 años fueron los países de la miseria europea. Rusia. ¿Qué tuvo que hacer Rusia para salir de la miseria en que se encontraba? Rusia no producía sino artículos de guerra, no más, y empeñada en una carrera espacial en la que fue derrotada por Ronald Reagan y que la obligó a declararse constitucionalmente como un país de economía de mercado. Quedaba entonces el experimento de China, Mao, que produce todavía tantas saudades, tantas nostalgias en el corazón de tantos imbéciles. ¿Cómo pudo salir China de la miseria de Mao, de la miseria comunista? Declarándose capitalista y practicando el capitalismo y practicándolo más radicalmente que ningún otro país capitalista del mundo. Pues, ¿qué produjo como resultado el capitalismo chino? Manteniendo unas estructuras políticas de corte comunista, pero solamente en eso, solamente en el autoritarismo. La economía china es una economía capitalista, de libertad, de libre competencia, que produjo como resultado el que esa nación pueda ser hoy la segunda economía del mundo y que tenga vocación para competir por el primer lugar con los Estados Unidos. El socialismo en China no dejó sino miseria. El capitalismo en China ha convertido el mismo pueblo, la misma gente, exactamente la misma, en el pueblo más próspero de la tierra, tal vez con unos crecimientos gigantescos, enormes. ¿Qué ha pasado más al sur? Pues tenemos los 4 dragones o los 4 leones o los 4 tigres
que se escaparon del comunismo y que han hecho un desarrollo sencillamente colosal. Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea. Corea, dividida en dos por una línea imaginaria, por un paralelo. Al sur, la Corea de la prosperidad, la Corea de los grandes desarrollos industriales, la Corea de los grandes de las grandes reservas de oro y especialmente de dólares que hay en el mundo. La Corea del Norte, la Corea del hambre. Produce armamento, produce un ejército y el resto del país se muere literalmente de hambre, de hambre. El socialismo llegó también al África. ¿Qué produjo el socialismo en África? Allá fue el Che Guevara a llevar el socialismo a África. Miseria, dolor. La gente se tira hoy al mar para tratar de alcanzar la prosperidad europea, que ha sido una prosperidad capitalista desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial a propósito y con ocasión y sobre la base del Plan Marshall de los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos otra prueba de que el socialismo es miseria. El socialismo que dejó su huella, su impronta en los países africanos que hoy no tienen otra vocación sino tirarse al mar en busca de libertad, en busca de progreso. ¿Qué ha pasado en América? Aquí se implantó un sistema socialista que fue el de Cuba, el de la Cuba de Fidel Castro después de la Revolución de 1959 y que tuvo el apoyo de la Unión Soviética y gracias al apoyo de la Unión Soviética se pudo mantener. ¿Mantener cómo? Mantener con cartillas de racionamiento, mantener con pobreza, mantener con millones de cubanos que se tiraron al mar y que llegaron a las costas de los Estados Unidos y que hoy conforman una comunidad impresionante de desarrollo y de capacidad de trabajo. Los cubanos de los Estados Unidos son los cubanos prósperos que alimentan con sus remesas a los cubanos que se quedaron en Cuba en el país socialista. Venezuela era la nación más rica de América, de eso quedaba duda. Tal vez competía de cierta manera con Argentina, a la que le pasó algo similar. Pues la Venezuela socialista es la Venezuela del hambre, del mayor desempleo del mundo en este momento, de la mayor tasa de inflación que han conocido los tiempos, de la miseria, del abandono, de la locura. Esa era la Venezuela rica, la ultra rica, la de los 3,5 millones de barriles de petróleo que producía al día y hoy produce 600 o 700 mil barriles de petróleo si es que acaso llega allá. Y todo lo que hay en Venezuela es hambre, miseria, destrucción, el socialismo. La Argentina fue una de las naciones más ricas del mundo. Mario Vargas Llosa se pregunta con horror y con dolor y con enérgica pasión, ¿qué pasó con la Argentina rica? La Argentina de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina una de las mayores potencias económicas y morales y políticas del mundo. ¿Qué pasó con Argentina? A que llegó el peronismo, una forma de socialismo ahí encubierta, con un discurso ahí tramposo. Perón, Perón, qué grande sos, a repartir lo que no había, a repartirle a los pobres, a repartirle a todos una riqueza que había construido el capitalismo argentino. Resultado, ahí está Argentina, dando tumbos por la historia y como Macri trató de sacarla del hoyo en que la dejó el socialismo de los Kirchner, entonces ahora ha vuelto al socialismo. ¿Qué pasó con Chile? La Chile de Allende es que se le olvidó a los chilenos lo que era Chile en la época de Allende, que ahora quieren volver atrás. Hoy nos dicen que hay un paro tremendo contra Piñera. ¿Saudade de ese socialismo? ¿Qué clase de droga es el socialismo que los chilenos, la sociedad más rica de toda América, quiere volver al socialismo de Allende? Esto es absolutamente inconcebible.
es una catástrofe encima de otra catástrofe. El socialismo no ha dejado sino miseria. Ahora Evo Morales va camino de México o ya llegó a México, dejando detrás de él los desastres de un país que se enriqueció a propósito de la crisis petrolera, crisis en el sentido más positivo para ellos. Bolivia no tenía sino petróleo, riqueza fabulosa, riqueza inmensa, que estaba además complementada con la riqueza de los campos cocaleros, de donde Evo Morales venía y en donde Evo Morales sentó sus reales. Pero ¿qué le quedó al pueblo boliviano después de todo eso? Ahora tratará de salir de la miseria por un sistema democrático que imponga un capitalismo racional. ¿Qué clase de droga es el socialismo? Una y otra vez, en todas partes, no deja sino miseria. ¿Qué es la receta que nos quieren dar? Aquí tendremos el 21 de noviembre una manifestación gigantesca que lo que hay en el fondo es saudade de socialismo. Los partidos verdes, los partidos izquierdistas, los partidos procomunistas, todos unidos para derrotar a Colombia y para convertir a Colombia en un país socialista. Como si no faltaran ejemplos. Miren ustedes, toda Europa Oriental, toda Rusia, toda China, toda Corea del Norte, todos los países donde el socialismo estuvo en África, en todos, miseria. En esta América, Cuba, Venezuela, la Chile de Allende, la Argentina de los Kirchner, y la Argentina de Perón, por supuesto, por donde pasó el socialismo, no dejó sino miseria y seguimos con saudade de socialismo. ¿Qué droga será esa? ¿Qué droga que produce semejante estúpidas adicciones? Eso es lo que nos preguntamos, porque el socialismo no solamente es irracional, no se sostiene en una discusión sensata, pero además la historia ya habría probado suficientemente que el socialismo es el hambre, la miseria, la destrucción, la pobreza, y queremos más. ¿Qué clase de droga es el socialismo? Nos lo preguntamos una y otra vez.